¿Cómo están? Hoy día vamos a revisar algunos temas relacionados con el cerebro y su funcionamiento. Vamos a revisar algunas partes que son los componentes de este cerebro humano, como son, por ejemplo, la neurona. Vamos a ver las partes y funciones, vamos a hablar de las glías, vamos a hablar del cerebro y cómo funciona con los lóbulos. Vamos a hablar del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, las estructuras que lo conforman y principales funciones que cumplen cada uno de estos sistemas. Vamos a hablar de la sinapsis, vamos a definir lo que es la sinapsis, vamos a ver los tipos de sinapsis que existen, para finalmente terminar hablando de los neurotransmisores. Vamos a definir lo que son los neurotransmisores y vamos a mencionar algunos neurotransmisores más conocidos y la función que estos cumplen. Vamos a comenzar entonces hablando de la neurona, partiendo de saber que el cerebro humano está constituido aproximadamente por 86.000 millones de células nerviosas llamadas neuronas, que conforman la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso central. Una neurona prototípica madura presenta tres regiones esenciales. Me voy a apoyar con esta maqueta para que ustedes puedan ver claramente cuáles son estas tres partes fundamentales de la neurona. Las dendritas, que son estas especies de brazos de conexiones, que son las que reciben la información de otras neuronas. Tenemos el soma, que es el cuerpo propiamente tal de la neurona, que es el centro metabólico celular y que contiene el núcleo que almacena los genes de la célula y los retículos endoplasmáticos y rugoso y liso que sintetizan las proteínas de la célula. Y finalmente tenemos el axón, que es la principal unidad conductora de la neurona y que está recubierta por una vaina de mielina que vamos a explicar posteriormente qué es. Sin embargo, las neuronas no son las únicas células presentes. Ellas reciben soporte de otros tipos de células llamadas glías, las que, entre otras funciones, participan en la producción de la mielina. ¿Y qué es la mielina? Es una lipoproteína que recubre el axón, lo aísla y asegura la conducción de la información a gran velocidad y en la recogida de restos celulares. Además, las glías son fundamentales en el proceso de migración, pues sirven como especie de rieles que impulsan a las neuronas hasta su ubicación final en la red nerviosa. Hablemos del cerebro. ¿Cuáles son las funciones de los lóbulos? Piensen ustedes que en el proceso de mielinización, que se va dando en forma paulatina hasta los 20 años aproximadamente, al final de la adolescencia se vuelve altamente significativo en los lóbulos frontales, región responsable de las funciones altamente especializadas como el planeamiento, el juicio crítico, el control y la inhibición de conductas altamente emotivas, por lo que es una etapa que los adolescentes logran ir encauzando su impulsividad. Veamos entonces cuáles son estos lóbulos. Vamos a comenzar, y también me voy a apoyar por una maqueta. Vamos a mirar este cerebro. Este es un corte del cerebro, ¿no es cierto? Este vendría a ser un hemisferio. En este caso yo tengo un hemisferio derecho. En este hemisferio nosotros podemos ver cuál es el lóbulo frontal que corresponde a la parte de adelante, la parte correspondiente a la frente. Este lóbulo controla varias funciones como la resolución de problemas, el pensamiento creativo, el juicio, el intelecto, la atención, el comportamiento, reacciones físicas, pensamiento abstracto, movimientos coordinados, músculos coordinados y personalidad. Si hay un lóbulo que define a la especie humana por su desarrollo, entonces es este lóbulo frontal, que en el caso nuestro es altamente desarrollado y que regula las funciones llamadas funciones ejecutivas. Tenemos también el lóbulo parietal que está inmediatamente posterior al lóbulo frontal ubicado en esta zona. Este lóbulo se centra en el movimiento, el cálculo, la orientación y ciertos tipos de reconocimiento. Si se produce una lesión en esta zona, se pueden tener impedimentos para hacer tareas sencillas cotidianas.
En el lóbulo parietal se pueden encontrar el córtex motor, que permite que el cerebro controle el movimiento del cuerpo. Se localiza en la parte media superior del cerebro, ¿sí? en este sector. Y el córtex sensorial, que se localiza en la parte frontal del lóbulo parietal, en la parte de adelante, y recibe información desde la médula espinal sobre la posición de varias partes del cuerpo y cómo se mueven. Esta región también se puede usar para transmitir información del sentido del tacto, incluyendo dolor o presión, la cual afecta a diferentes porciones del cuerpo. El lóbulo occipital, en tanto, que está en la parte trasera, en la parte de atrás del cerebro, ¿sí? Es un área especializada del cerebro cuya función es controlar la visión. Una lesión, de hecho, en la zona occipital del cerebro podría provocar entonces dificultades para leer. Y tenemos el lóbulo temporal. El lóbulo temporal está en la parte baja del cerebro, ¿sí? Está en la parte o localizada en este sector del cerebro. El lóbulo temporal controla la memoria visual, auditiva y comprensión del habla. Incluye áreas que ayudan a controlar capacidad de habla y escucha, comportamiento y lenguaje. La llamada área de Wernicke es una porción del lóbulo temporal que se encuentra alrededor del córtex auditivo y formula y entiende el habla. Y tenemos un lóbulo que para la mayoría de nosotros que no somos expertos en la neurociencia, hay un quinto lóbulo llamado lóbulo de la ínsula, que no es visible, que tiene que abrirse el cerebro para poder verlo, pero es una estructura de la corteza cerebral situada en la profundidad de la cisura de Silvio, en el punto en que confluyen los lóbulos temporal, parietal y frontal, hacia adentro, siendo delimitada por sus respectivos opérculos. Influye en una gran cantidad de procesos básicos y superiores relacionados con pensamiento abstracto, toma de decisiones. Es un elemento de gran importancia para el correcto funcionamiento e incluso la supervivencia del organismo. En este sentido, las investigaciones realizadas en el ámbito de las neurociencias reflejan que la ínsula participa en los siguientes procesos. Por ejemplo, percepción del gusto y del olfato, la empatía y el reconocimiento emocional, implicación en adicciones, función vestibular, que hace referencia al equilibrio corporal y al control del cuerpo en relación al espacio, entre otras funciones. Pasemos entonces a hablar ahora del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo. A su vez, el encéfalo está formado por el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo y la médula espinal. El cerebro es la parte más voluminosa del encéfalo y está protegido por el cráneo. Pesa aproximadamente unos 1500 kilogramos. Su actividad genera el fenómeno denominado conciencia, que controla los actos voluntarios. Recibe la información captada por los sentidos, la interpreta y elabora una respuesta para esa información captada. Está compuesto por dos hemisferios cerebrales, que son los que tengo aquí. Unidos por un gran número de conexiones, poseen unos plegamentos, estos, que aumentan la superficie y la dividen en lóbulos. Bajo los hemisferios cerebrales existen otras estructuras más pequeñas, pero de gran importancia, como es el tálamo, que está ahí, el hipotálamo, que está un poquito más abajo, el sistema límbico y la hipófisis, que es una glándula productora de hormonas. La parte externa del cerebro, esto de aquí, esto es la corteza cerebral, que tiene alrededor de 2 milímetros de espesura y es de color gris debido a la gran cantidad de aglomeración de cuerpos celulares que contiene. Por otra banda, en su interior es de color blanco, y este color blanco lo da la mielina,
Y la mielina es porque hay axones presentes allí y esos axones están rodeados de esta capa de mielina, que es una especie de grasa que permite la conducción más rápida de la información entre las neuronas. El cerebelo, en tanto, está situado por debajo del cerebro. La organización celular de la corteza del cerebelo es muy uniforme, con las neuronas dispuestas en 3 capas bien definidas. Esta organización tan uniforme permite que las conexiones nerviosas sean relativamente fáciles de estudiar. Tiene una sustancia gris por fuera y la sustancia blanca por dentro, del mismo modo que el cerebro. La función que desempeña el cerebelo es la de controlar el movimiento de los músculos esqueléticos para mantener la postura corporal y el equilibrio. En tanto, el bulbo raquídeo se encuentra en la base del cerebro, tiene una sustancia gris en el interior y blanca en el exterior. En su parte inferior, muchas de las fibras nerviosas sensitivas y motoras se cruzan del lado derecho al izquierdo y viceversa, de ahí que cada hemisferio controle principalmente el lado opuesto de nuestro cuerpo. Las funciones del bulbo raquídeo son la transmisión de impulsos de la médula espinal al cerebro, regular la secreción de los jugos digestivos, controla la tos, el vómito, el estornudo, la deglución y, en consonancia a los mismos músculos que se necesitan para la deglución, también controla el habla. Finalmente, la médula espinal, que sale de aquí, ¿no es cierto?, está alojada en el interior de la cavidad que recorre la columna vertebral, formado por el orificio de las vértebras. Está constituida igual que el bulbo raquídeo. La médula espinal tiene 2 funciones. Primero, transmitir la información procedente de distintas zonas del cuerpo al encéfalo y viceversa. Es la responsable de los actos reflejos, respuestas rápidas a estímulos en las que no interviene el cerebro. Vamos al sistema nervioso periférico entonces. Está formado por los nervios y neuronas que se extiende fuera del sistema nervioso central hacia los miembros del cuerpo y órganos. El sistema nervioso periférico no está protegido por huesos, lo cual hace que esté expuesto a toxinas y daños mecánicos. El sistema nervioso periférico es, así, el que coordina, regula e integra nuestros órganos internos por medio de respuestas involuntarias. Los nervios están formados por fibras nerviosas y cada una de estas está cubierta por una capa de mielina. La mielina forma un tubo discontinuo ya que se interrumpe continuamente. Las zonas con aspecto estrecho donde no hay mielina se suele llamar anillo de Ranvier. Los nervios craneales del sistema nervioso periférico salen del encéfalo. Son 12 pares y se encargan de transmitir información relacionada con la vista, el oído, la masticación, el habla y otras funciones. Nervios raquídeos, en tanto, salen de la médula espinal. Son 31 pares que controlan muchos movimientos del cuerpo y funcionamiento de los órganos internos como el corazón, los pulmones, el estómago, el hígado, los intestinos, los riñones, etc. Según la función de los nervios, los podemos clasificar en nervios sensitivos, que reciben y conducen para el sistema nervioso central las sensaciones percibidas por los órganos receptores. Tenemos también los nervios motores, que transmiten los impulsos del sistema nervioso central a los órganos efectores. Y tenemos los nervios mixtos, que contienen fibras sensitivas y motoras, por lo que realizan ambas funciones. Dijimos que las neuronas se comunicaban entre sí. Por lo tanto, vamos a ver entonces lo que es la sinapsis, que es el nombre que recibe esta conexión que hay entre las neuronas. Las neuronas se comunican entre sí y a este fenómeno es conocido como la sinapsis. La transferencia de la información entre neuronas sucede en sitios de contacto especializados, que son las sinapsis, y que pueden ser de tipo eléctrico o de tipo químico.
las sinapsis químicas, la información llega a través de mensajeros químicos llamados neurotransmisores. La sinaptogénesis comienza en la estructura más baja del sistema nervioso, en la médula espinal, aproximadamente a la 15ª semana de gestación. Para el momento del nacimiento, todos los circuitos neuronales necesarios para la adaptación del bebé al nuevo entorno ya están conectados y mielinizados. La sinapsis, entonces, es el punto de comunicación entre las neuronas. La célula presináptica es aquella que transmite el impulso nervioso hacia otra célula y la célula postsináptica es aquella que recibe la señal nerviosa de otra célula. La hendidura sináptica es el espacio entre las neuronas, porque sabemos que las neuronas no tienen un contacto directo entre ellas. ¿Qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores son como mensajeros químicos que ejercen influencia en las emociones, habilidades físicas, cognitivas y en el comportamiento. En la adolescencia, los neurotransmisores amigos, por así decirlos, son la dopamina, que tiene que ver con el placer, es la resultante de la experiencia y que siempre está pidiendo más porque da placer. Y la adrenalina, porque es la energía necesaria para correr riesgos. Estos serían los dos neurotransmisores que frecuentemente están presentes en forma más evidente durante la adolescencia. Los cambios de humor observados en los adolescentes se dan por varios motivos: cambios hormonales, la activación de la amígdala diferenciada a la infancia, la baja regulación de la corteza prefrontal y la falta de horas de sueño, importante factor. Este último punto acerca del sueño, los neurotransmisores melatonina y serotonina entran en juego. La melatonina se encarga de decirnos que es hora de ir a dormir y la serotonina es la encargada de darnos bienestar. Por lo tanto, pocas horas de sueño redundan en un cambio significativo de humor en nuestros adolescentes, un elemento que hay que tener en cuenta, sobre todo quienes trabajamos en aula, con jóvenes que muchas veces decimos con liviandad: estos cabros no quieren trabajar porque son flojos, pero ojo que no necesariamente es ese el motivo que nosotros atribuimos, sino más bien tiene que ver con un proceso eminentemente neuronal y que está relacionado con estos neurotransmisores presentes preferentemente en el periodo de la adolescencia. De allí la importancia de conocer estos temas, de que nosotros como profesores estemos informados respecto de qué está sucediendo en el cerebro de nuestros estudiantes para lograr con ellos un mejor aprendizaje. Bueno, espero que les haya gustado esta presentación. La verdad que son muchos temas, el tiempo que contamos es breve, pero hemos querido hacer una síntesis de ellos para tener una visión global de cómo funciona nuestro cerebro. Muchas gracias.